Bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1 y nos corresponde disertar en este momento sobre el tema procedimiento intermedio o fase intermedia o etapa intermedia, como también se le conoce a esta etapa procesal del proceso penal. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar para su discusión en la etapa intermedia dentro del proceso penal, esto una vez que ha finalizado la etapa preparatoria o la etapa de investigación correspondiente. Debe concluir con un acto conclusivo, de los que veremos a continuación o de los que vimos al final de la clase anterior, ¿verdad? Como puede ser la acusación, un sobreseimiento o una clausura provisional. Objeto de la etapa intermedia. El artículo 332 y 340 del Código Procesal Penal nos dice que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 332, segundo párrafo del Código Procesal Penal. También nos indica que el objeto de la etapa intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 340, primer párrafo del Código Procesal Penal. La etapa intermedia tiene su inicio cuando el ente fiscal del Ministerio Público presenta alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación, el cual debe hacerse dentro de los 3 meses de investigación posteriores a haberse procesado y dictado auto de prisión preventiva, o dentro de los 6 meses posteriores si se dictó auto de procesamiento y medidas sustitutivas. La fecha de presentación del acto conclusivo se fija desde la audiencia de primera declaración, de acuerdo a lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal, que es cuando la audiencia de primera declaración. Es ahí al final cuando se discute el plazo y después de discutido el plazo de la investigación, el juez señala la fecha y hora y día que el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo. Y es así como que desde ese momento queda fija la fecha para que el Ministerio Público cumpla con esta obligación. Desarrollo de la etapa intermedia. Esta la vamos a encontrar establecida en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 332 al 345 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el desarrollo de la etapa intermedia? En primer lugar, presentación del acto conclusivo por la Fiscalía. Se fija la fecha en la audiencia, como ya dijimos, de primera declaración del sindicado. Debe presentarse el día que haya fijado el juez de primera instancia penal al final de la audiencia de primera declaración del imputado, luego de haber procesamiento y dictarse medida de coerción, prisión preventiva o medida sustitutiva. Siguiendo el desarrollo de la etapa intermedia, en segundo lugar, debe entregarse copia del acto conclusivo y disposición de las actuaciones. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan ser examinados. ¿Por qué se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten? Porque desde la primera declaración ya todas las partes quedan notificadas de la fecha en que el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo. Y teniendo en cuenta esa fecha, debemos presentarnos a que nos entreguen una copia del acto conclusivo que el Ministerio Público presentó, como podría ser la acusación, como podría ser un sobreseimiento o como podría ser una clausura provisional. En tercer lugar, luego de que se ha entregado el acto conclusivo y se han entregado las copias correspondientes, pues pasamos a la audiencia intermedia. La audiencia oral debe llevarse a cabo el día y hora fijados por el juez. ¿En qué fecha se fijó este día y hora? Allá en el juez de primera instancia, allá en la primera declaración, cuando se finalizó esa audiencia de primera declaración y se dictó auto de procesamiento y se dictó auto de prisión o medida sustitutiva. En esa misma audiencia es donde se fija la fecha para la presentación del acto conclusivo y luego para la realización de la audiencia intermedia.
El artículo 82 establece que el juez debe señalarla en un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15 días a partir de la fecha de presentación del acto conclusivo. O sea, una vez que el juez fija la fecha para que presente el acto conclusivo, se debe llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de los siguientes 10 a 15 días posteriores a la presentación de dicho acto conclusivo. Instituciones que se discuten en la etapa intermedia. ¿Qué es lo que vamos a discutir en la etapa intermedia? La acusación y apertura a juicio. Toda vez que el Ministerio Público estime que la investigación le proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, debe requerir por escrito al juez la decisión de apertura a juicio y formular la acusación. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 332 del Código Procesal Penal. La acusación siempre debe presentarse por escrito, de acuerdo a lo que establece el artículo 332 bis. Para fines didácticos se considera que existen varios tipos de acusaciones que conllevan alguna variante. Por ejemplo, la acusación por la vía común, acusación por la vía del procedimiento abreviado, acusación en el procedimiento simplificado, de acuerdo a como lo establece el artículo 465 bis del decreto o adicionado por este mismo decreto 07-2011. Acusación en el procedimiento de delitos menos graves ante un juez de paz, artículo 465, adicionado también por el decreto 7-2011. Acusación contenida en la querella para delitos de acción privada y acusación para aplicación de medidas de seguridad. Requisitos del memorial de acusación. ¿Qué requisitos debe llevar ese memorial de acusación? De acuerdo a lo que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, la acusación debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Se identifica con el nombre, edad, nacionalidad, profesión. Y se puede individualizar al imputado con características peculiares como sexos, rasgos físicos, entre otros. En segundo lugar, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Escuchen, esto es bien importante. El segundo requisito es relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. Este apartado podríamos decir que es el centro u objeto del proceso penal, pues sobre el hecho gira el proceso. Debe tener claridad de lo acontecido y precisar de lo que se acusa a cada persona, cómo se cometió el hecho y de la participación que pudo haber tenido la persona o las personas que están siendo acusadas. En tercer lugar, los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Eso quiere decir que se debe relacionar el hecho punible con los medios de investigación recabados y con el cual pretende convencer al juzgador sobre la procedencia de la apertura a juicio oral y público. Siguiente requisito que debe contener el memorial de la acusación: la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables al caso. El fiscal debe explicar la figura penal por la que se acusa, indicando cómo considera que cada persona actuó en la comisión del delito, si se consumó o quedó en grado de tentativa, entre otros. Siguiente requisito, debe dar la indicación del juez unipersonal o tribunal de sentencia competente para el juicio. Este es ante a quien deberá de comparecerse para el juicio oral. El fiscal deberá enviar documentos, objetos, materiales que le servirán para la discusión y convencimiento del juez que existen elementos suficientes para abrir a juicio penal. Con el escrito de acusación deben acompañarse todos los elementos de convicción. Esto lo establece el artículo 332 bis de nuestro Código Procesal Penal. Acusación alternativa.
El artículo 333 del Código Procesal Penal también establece que el Ministerio Público puede hacer una acusación alternativa. El MP, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que funda su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Esta acusación alternativa que establece el artículo 333 bis del Código Procesal Penal, lo que nos quiere decir es que si el MP acusa por varios hechos que pueden constituir varios delitos y al momento de plantear la acusación considera que solamente tiene la certeza que podrá demostrar uno de esos hechos, indicará en qué tipo penal encuadra o en qué figura delictiva menor va a encuadrar esos hechos para evitar la impunidad total del proceso. En cuanto al desarrollo de la audiencia de la etapa intermedia, en primer lugar, el juez verificará la presencia de los sujetos procesales. Debe estar presente el fiscal, debe estar presente el acusado, su defensor, el agraviado. Si no estuviera el fiscal, pues definitivamente se va a suspender la audiencia, ¿verdad? Si no estuviera su defensor, pues podría decretarse el abandono de la defensa y debe notificarse al Colegio de Abogados de Guatemala la ausencia del defensor. En el artículo 340 del Código Procesal Penal indica que en caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Señalará el objeto de la audiencia y concederá audiencia en el orden siguiente. En primer lugar, al Ministerio Público, el segundo al creyente adhesivo y en tercer lugar al defensor. El Ministerio Público debe exponer e indicar por qué considera factible abrir a juicio oral y plantear las modificaciones a la acusación que considere necesarias, sin variar el tipo penal por el que se dictó auto de procesamiento, sin agregar nuevos elementos de investigación, porque entonces estaría variando las formas del proceso y eso lo prohíbe nuestro Código Procesal Penal. El creyente adhesivo, su participación la regula el artículo 337, el cual en dicha audiencia podrá adherirse a la acusación del MP, señalar vicios formales en que incurre el escrito de acusación, objetar la acusación porque omite algún sindicado o algún hecho de interés para la decisión penal. Y la actuación del defensor en dicha audiencia de etapa intermedia la establece el artículo 336, que dice que el defensor podrá señalar vicios formales en que incurre el escrito de acusación. Esto realmente no debe hacerlo el defensor, porque se supone que estamos defendiendo a nuestro patrocinado y si la acusación tiene errores, eso nos puede ayudar a pedir un sobreseimiento o una clausura provisional. En segundo lugar, debe plantear excepciones o obstáculos a la persecución penal y en tercer lugar, formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público para así pedir el sobreseimiento o la clausura del proceso por estas razones. La resolución de la audiencia de apertura a juicio la regula el artículo 341. Al finalizar la intervención de las partes, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedan notificadas todas las partes. Si se decreta un auto de apertura a juicio, debe fijarse día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba para el debate. Esto lo regula el artículo 343 del Código Procesal Penal, el cual debe fijarla al tercer día posterior de la declaración de apertura a juicio, señalando hora para comparecer a esa audiencia oral con todos los medios de prueba, tanto el Ministerio Público, el creyente adhesivo como el defensor. El juez dará por notificados a todos los sujetos procesales de lo resuelto y cerrará la audiencia. La audiencia de ofrecimiento de prueba ya no es parte de la etapa intermedia. Y como siempre finalizaremos con 3 preguntas. ¿En qué plazo se señala la audiencia de etapa intermedia luego de la presentación del acto conclusivo? En un plazo no menor de 5 días ni mayor a 10 días. En un plazo no menor de 8 días ni mayor a 12 días. O en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Segunda pregunta, ¿en qué momento se señala la audiencia de etapa intermedia?
luego de presentada la acusación, en la audiencia de primera declaración, luego de presentado el acto conclusivo. Y una tercera cuestionante, cuando se decreta el auto de apertura a juicio, ¿en qué plazo se señala la audiencia de ofrecimiento de prueba? 5 días posteriores, 8 días posteriores, 3 días posteriores. Muchas gracias.